Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Les habla el maestro Fide José Riverol, estoy en Montevideo, Uruguay, canal de Nau 64 para todos ustedes. Bueno, acaba de finalizar una de las mejores partidas de los últimos tiempos, no tanto si contamos solamente el 2023, pero en este torneo del Tata Steel. Señores, gran partida de Dani Giri contra el jugador indio Busquets, donde demostró la preparación que tiene todavía este gran maestro holandés, mejor dicho, de Países Bajos. Vamos a ver la partida. Empezó todo con un peón de dama, donde las negras, tras los movimientos clásicos de la defensa india, contra caballo F3 decidieron jugar D5, ¿sí? Pasando a una especie de ortodoxa. Tras caballo C3, las negras, en vez de utilizar las jugadas clásicas como alfil E7, caballo B7, por ejemplo, utilizaron la variante Ragozín con alfil B4, a lo cual el jugador de Países Bajos utilizó la línea principal, que es alfil G5, y tras H6 capturó en F6. Tras esto, dama por F6, E3, enroque, torre C1. Decirles que esta línea, esta posición se ha jugado un montón de veces. Estamos dentro de las líneas teóricas de la línea de la defensa Ragozín. Acá las negras pueden elegir tanto C6 como caballo C6, pero prefieren comer en C4, que es la línea principal. Por supuesto, el blanco saca su alfil con ganancia de tiempo, ahí capturando el peón sin pérdida de tiempo, mejor dicho. Las negras responden con C5, típica línea de apertura para darle vida a sus piezas menores de flanco dama y especialmente abrir la columna D. Para la torre de F8, el blanco jugó enroque. C por D4, acá el blanco tiene para jugar caballo por D4, que se ha jugado un montón de veces también, pero el plan de las negras tienen que grabárselos. Normalmente aquí juegan alfil D7 y, por ejemplo, tras dama B3 juegan caballo C6. Esa es la idea de alfil D7. Tras el cambio capturan en C3 con ganancia de tiempo y tras torre por C3 alfil C6, quedando en una posición que se ha jugado un montón de veces, como dije anteriormente, y donde las blancas conservan una ligerísima ventaja, pero muy difícil de concretar. La jugada hecha en la partida es caballo E4, una jugada interesante, ¿sí? Que se ha practicado en pocas oportunidades, pero no es ninguna sorpresa para un jugador que está bien preparado del lado de las negras, a lo cual responden con dama E7. Les muestro otro ejemplo. Por ejemplo, se podía haber utilizado dama F5 tras caballo G3. Acá las negras, la mejor opción que tienen es dama 5, llegando al flanco de dama, y esta posición se puede decir que las blancas tienen otra vez una ligera ventaja, ¿no? O sea, pueden, por supuesto, decidir comer en D4, ya sea de peón, de caballo, e inclusive de dama, por supuesto. Y la otra línea que les quería mostrar, en vez de jugar dama 5, ¿qué lío se armaba si las negras, en vez de jugar dama 5, como decía anteriormente, juegan dama F6? En ese caso hay un ejemplo muy bonito con caballo H5, y en una partida se jugó dama G6, que es un error, en vez de utilizar la jugada más natural, que sería dama E7. Eso quedaría demostrado que la dama en F5 no estaba bien colocada. Les voy a mostrar qué pasaría si dama G6. Pues el blanco saca el caballo a E5 con ganancia de tiempo y protegiendo a su vez el caballo de H5. La dama trata de molestar al caballo y tras E por D4 empiezan a ver que la dama no está bien colocada, el alfil tampoco. Hay una gran diferencia de desarrollo. Fíjense en esa torta de pascualina que hay en el flanco de dama sin movilizarse. La partida siguió con caballo C6, alfil D3, la dama otra vez a corretear, G3, sigue, por fin vino la dama E7 y ahora viene una sorpresa tremenda para las negras, que fue torre por C6 y tras B por C6, caballo por C6, la dama tiene que quedarse ahí protegiendo el caballo y el blanco jugó dama G4, con lo cual consiguió una posición ya totalmente ganada, ¿no? El ataque sobre el flanco rey es tremendo. Volviendo a la partida, ahora entendemos por qué contra caballo E4 lo más razonable es simplemente retirarse y no perder tantos tiempos. Aquí el blanco podía haber comido en D4 con el caballo, a lo cual las negras normalmente juegan alfil D7 y caballo C6, un plan que es reiterativo.
También podían haber comido de peón por D4. Y acá las negras tenían para elegir, ¿no? Tanto caballo C6 como torre D8 son jugadas totalmente aceptables para el conductor de las negras. La cuestión es que Giri venía bien armado, bien preparado en esta partida. Vamos a ver, jugó A3, una jugada que no se ha jugado, se ha jugado muy poco. Pero con esto le va a dar una sorpresa, porque tras alfil A5, el blanco, que nuevamente puede capturar en D4 de 3 formas diferentes, decide comer de peón, quedando con el peón aislado. Pero a cambio del peón aislado, ven que se consigue una fuerte columna que por el momento no se puede utilizar, pero sí está claro que el peón de E5, como ustedes saben, un peón aislado siempre da no solamente columnas, sino que hay importantes casillas para colocar una pieza en un puesto avanzado, ¿verdad? Normalmente un caballo que salta a E5 y queda muy bien protegido en forma fácil, ¿verdad? En forma económica por un peón. La partida siguió con torre de 8 y el blanco acá sorprendió un poquito porque claro, ante la presión en la columna D, aquellos jugadores que están acostumbrados a jugar peón de dama, lo normal sería sacar inmediatamente la dama a la casilla de 2, ¿verdad? Saliendo y dejando a su vez la torre F para que cumpla la función defensiva del peón dama. Y tras alfil de 7, otra vez, fíjense en el desarrollo de las negras, qué natural que es. Ya la tercera vez creo que lo nombro, ¿no? La idea está alfil de 7, caballo C6. Hacen lo propio. Y bueno, y tras B4, alfil B6. Y por más que el blanco consigue esa casilla avanzada, el negro con una defensa prolija, que es alfil E8. Y tras dama E4, esta posición podríamos decir que está equilibrada. No de tablas, sino equilibrada, ¿no? Donde el blanco está buscando sus claras chances de buscar ataque en el flanco rey a través de un alfil de 3, armando ahí la maquinita con la dama y el alfil en esa diagonal. También puede haber algunos detalles tácticos sobre caballo B7, leves, pero puede haberlos. Y se podría decir que las negras, bueno, tienen una posición bastante sólida, ¿no? Están apretando al peón de D4. Es verdad que algunas piezas, por ejemplo el alfil de 8 y la torre A8 todavía no están participando, pero no hay una línea clara para decir que las blancas están mejor. Volviendo a la partida, tras torre de 8, acá Giri mete la novedad teórica que es torre C2. A primera vista parecía que esta jugada era para poder jugar con B4 y la torre ponerla en D2, para jugar de forma defensiva y después buscar jugadas posicionales como caballo E5, caballo C5, pero no, lejos de eso. Tras alfil de 7, que ya la hemos visto, la idea de Giri era colocar la torre en E2 y empezar a mirar con ojitos a la dama, ¿verdad? Por el momento no parece haber peligro. Las negras jugaron alfil C6, pero hay que estar muy atento. Por ejemplo, contra caballo C6, acá las blancas podían mostrar su hilacha jugando dama de 3. Seguramente el jugador indio esto lo previó, porque dama de 3 es una jugada muy fuerte. Por ejemplo, supongamos que las negras hacen una jugada bastante natural, que es alfil B6, presionando en D4. En ese caso, gracias a la apertura de la columna E, el blanco tiene el golpecito D5. Tras peón por peón, el caballo E salta a G5 y ven que hacemos un descubierto atacando a la dama y abriendo la diagonal para la dama propia para dirigirse a H7 y concluir una posición de jaque mate. O sea que acá las negras estarían bastante inferior y tendrían que entregar material para salvarse. En la partida, Gukesh jugó correctamente alfil C6, cubriendo fuertemente la casilla D5, ¿sí? Una de las bases que sabemos que tenemos que tener contra los peones aislados es tratar de colocar siempre una pieza en la casilla D5. En este caso, lo ideal hubiera sido poner un caballo, pero eso está muy lejos de suceder. Entonces, bueno, hay que tratar de controlar a ese peón para que no avance y nos arruine la vida, como había mostrado en una posición anterior. Volviendo a la partida, tras alfil C6, el blanco jugó dama C2, una jugada bastante natural saliendo de la columna, y las negras acá juegan alfil B6 y vamos a empezar a ver algunos inconvenientes para el segundo jugador. Al parecer, según la computadora, la jugada correcta era torre C8 manteniendo un equilibrio sobre la posición y recomienda ahí, por ejemplo, jugadas como dama B3, como dama D3, por decir algunas de ellas, inclusive caballo C5. Eso es otra historia porque en la partida en realidad
Tras alfil B6, aquí Giri empezó a jugar a molestar. En realidad, lejos de defenderse de la amenaza del peón de D4, siguió torre F a E1. Esta jugada verdaderamente sorprendió a propios y ajenos, a los comentaristas de chess.com, por ejemplo, ya que ahora hay una amenaza bastante importante sobre el rey negro. Por ejemplo, supongamos que las negras juegan alfil D4, que al principio el motor dice que las negras acá están ganando claramente. El problema acá es que el blanco tiene una jugada que es un mazazo, que es caballo E a G5. Fíjense como la barrita, el termómetro de la izquierda, cambia su parecer, ¿verdad? Ante la realidad y la apertura de los ojos. La amenaza es sobre H7, pero ustedes dirán, pero bueno, me como el caballo. El problema es que si come el caballo, viene torre por E6 y tras F por E6, cuidado que el blanco también amenaza caballo G5, por supuesto. Tras F por E6, torre por E6, y acá la dama tiene que ser entregada, ya que quitarla, ¿sí?, de la amenaza de la torre, aparecería ahí un jaque descubierto, doble jaque y mate, ¿verdad? El rey no puede ir a la casilla H7 porque está la dama blanca. Tras esto, tras todo esto hay líneas, en realidad acá el negro seguramente quedó muy confundido y decidió jugar rey H8, que realmente es una jugada mala. Al parecer, por parte de las negras, la jugada correcta acá era hacer el bloqueo con alfil D5. Es verdad que después del cambio de alfiles, por supuesto que hay que comer de torre, no hay que abrir la columna E porque está la dama ahí tras los ojitos de las torres blancas. Tras caballo C3, torre D6, el blanco conseguía una posición bastante importante y con ventaja tras los movimientos prácticamente obligados de D5. Desarrollo, captura nuevamente, creando importantes debilidades en el campo de las negras. Fíjense en esas casillas blancas, ese peón aislado en E6 sería una base importante para las blancas para intentar ganar, ¿no? O sea, ese peón está muy frágil, puede ser atacado con dama E4, con dama E2, con dama B3. Inclusive colocar el caballo en E4 puede ser una alternativa importante por parte del primer jugador. La cuestión es que el jugador indio acá equivoca, juega rey H8. Fíjense en los tiempos, no lo había dicho hasta el momento, porque fíjense la diferencia de tiempo, ¿no? 1:17:42 que quedaba Giri, iban 17 jugadas, mientras que el jugador indio le quedaban menos de la mitad, 32 minutos, muy poquito, señal clara de que Annie Giri estaba como pez en el agua, mientras que Busquets también estaba en un río, pero no exactamente tan tranquilo. Lo cierto que tras rey H8, las negras ahora están totalmente perdidas. Vino el mazazo caballo eje 5, doble signo de admiración, por supuesto. Hay que capturar, no tiene sentido no comerlo porque contra G6 está claramente que viene el sacrificio y después de torre por E6 la amenaza de H7 es imparable, perdón, de G6, ¿sí? Torre E7 y bueno, acá a las negras las están buscando con cucharita, ¿no? Lo cierto que después de caballo de G5, H por G5, el blanco mete la misma idea, torre por E6, doble signo de admiración de vuelta, y F por E6, torre por E6, y las negras tienen más remedio que, nuevamente, sacrificar la dama. ¿Por qué? Porque si no, si la dama deja de defender G5, viene caballo por G5, y la amenaza letal de entrar con la dama en H7 se hace imparable, ¿verdad? Así que acá el jugador indio jugó dama por E6, alfil por E6, alfil por F3, jugada defensiva importante, ¿sí?, para evitar el caballo G5, y acá Giri jugó una exactitud tremenda. Por supuesto que G por F es ventaja de las blancas, pero juega dama F5, creando la mortífera dama H3, ¿verdad? O propio dama G5, tocando cosas y amenazando también algunos mates, ¿no? No tanto dama por D8, pero sí amenazando mate. Las negras encuentran la mejor defensa, que es alfil E4, ¿sí? Otras jugadas como por ejemplo alfil H5, sencillamente dama G5 tocando el alfil. Ahí estoy marcando la torre, pero está mal. La amenaza es sobre el alfil en realidad.
y está en problemas el negro, ¿no? No tiene retiradas aceptables, ya que si se mueve hay un dama h4, ¿no? No tiene sentido defenderlo porque viene dama h6. Volviendo a lo anterior, alfil e4 desvía la dama, torre por d4, en esto se basaba la defensa de las negras, cuidado que hay un mate al fondo, dama f3 única y buena, g4 otra vez, molestando, ¿sí? Cuidado que la dama si deja de defender hay mate en d1, pero aquí Giri no perdona, pega este jaque y ahora acomoda el alfil a f5 con ganancia de tiempo, también funcionaba alfil b3, perdón, ¿sí? Con la misma idea, pero alfil f5 es más directa, ¿no? Tras rey h6, hay que entender que contra g6 viene dama f7, rey h8 y alfil c2, defendiendo el mate y amenazando dama por g6. Por eso, tras rey h6, el blanco hace la precisa jugada alfil c2 y en este momento el jugador indio Gukesh decide abandonar. ¿Qué pasaba? Pues nada, ¿qué les puedo decir? Está amenazando, por ejemplo, dama f5 con mate en g6 o entrar en h7. Bueno, la misma dama h8 y dama por g7 ganadora. Acuérdense que si la dama captura en b7 también se puede comer la torre de a8. Y no hay defensa posible para conductoras negras. Una gran producción de Anigiri, espero que les haya gustado. Y si les gustó, además, el video, no olviden dejar sus comentarios, que son súper importantes. Den también su dedito para arriba, así más gente puede acceder al video. Así que nada, nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Un abrazo grande a todos, ¿eh? Chau, chau.